Vamos a ir ahora con la mesa ancha para analizar y debatir los temas del día. Señores, un feliz inicio de semana. Muy buenos días. Hola, Marica, ¿Cómo buenos están? días. Bueno, vamos a arrancar por el tema que ocupa la atención del mundo y es la decisión de Joe Biden de dar un paso al costado en esta carrera presidencial. La gran pregunta ahora es si Kamala Harris va a lograr unir el Partido Demócrata e incluso ganarle a Donald Trump. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos con estas elecciones, Julio? Pues una muy buena noticia para los votantes en Estados Unidos que estaban enfrentados ante dos alternativas muy malas. Un candidato republicano, Donald Trump, condenado por un delito, y un candidato demócrata pues que a todas luces no era capaz, no era hábil para asumir sus responsabilidades. Entonces, empezamos por ahí, es una buena noticia. Ahora pues vamos al segundo paso, es quién va a ser el sucesor en el tiquete demócrata para las elecciones de noviembre. En principio, Kamala Harris, pero no necesariamente. Hay otras facciones del Partido Demócrata que están en disputa. El Partido Demócrata no es tan fácil como decir es un partido de izquierda o centroizquierda. Hay muchas facciones dentro del Partido Demócrata que están en contiendas ideológicas y seguramente ahí va a haber algo de disenso. Aunque Kamala representa un ala, si se quiere, centrista dentro del partido que tiene buenas posibilidades de aglutinar el voto. Y legalmente también es mucho más fácil dejar a Kamala porque se está, digamos, de alguna forma también recibiendo todas las donaciones para esa dupla Joe Biden-Kamala Harris. Pero en todo caso, Kamala era una persona que durante la vicepresidencia se dice, tampoco es que haya brillado tanto como para que ahora termine casi que por carambola siendo candidata presidencial. Aunque como dijo Joe Biden, si yo la elegí como fórmula vicepresidencial es porque está facultada para ser presidenta, digamos, esa es un poco la lógica. Ayer se dispararon las donaciones al Partido Demócrata y eso es un síntoma en la campaña de los Estados Unidos muy interesante. 46.7 millones de dólares ingresaron, lo que indica, como bien señala Julio, que la renuncia de Biden removió un poco los temas. Muchos se preguntarán, ¿tendrá tiempo los partidos demócratas? Va a depender de muchas cosas, de cómo se haga la campaña, los 5 estados claves que siempre hay que luchar, que fueron los que perdió Hillary Clinton en el 2016, recuperó Biden, Arizona, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Georgia, y hay que apuntarle al voto independiente y al voto indeciso, es decir, el voto republicano ya está jugado por Trump, el voto demócrata estaba un poco dormido y esto, digamos, le va a servir. ¿A dónde le tiene que apostar? A esos estados y a ese voto indeciso independiente. Pero mire que han pasado cosas interesantes en estas pocas horas. Ya van 500 delegados del Partido Demócrata que adhieren a Kamala Harris. Hay una facción del Partido Republicano que se llama el Lincoln Project, que decidió también apoyar a Kamala Harris. Entonces también se está convirtiendo en un fenómeno que está moviendo las elecciones económicamente, pero también políticamente, que estaba totalmente estancado con Biden. También me parece importante destacar la seguridad de Donald Trump, que dijo, pues si yo le iba a ganar a Biden, va a ser todavía más fácil ganarle a Kamala Harris, mientras que hay facciones de su propio partido que empiezan a ser distantes y que empiezan a tomar partido por apoyar a la candidata demócrata. En todo caso, faltan 2 aprobaciones que son muy importantes dentro del Partido Demócrata, que son Barack Obama y Nancy Pelosi, ¿no? Ahí todavía un silencio. Julio, ¿usted tenía un comentario final para cambiar de tema? Sí, le sumo a esto que hay otra ala del Partido Republicano, que era la que estaba apoyando con donaciones, una ala importante, a Nikki Haley, que era la otra candidata que enfrentó a Trump en las primarias, que se sumaron a la candidatura de Kamala. Entonces incluso hay un segmento del Partido Republicano, digamos, más tradicional, la derecha republicana tradicional, no trumpista, que puede acercarse a Kamala y eso la podría fortalecer. Bueno, pasemos de la política internacional a la política en nuestro país. Este sábado finalmente se instaló el Congreso de la República en una nueva legislatura con un discurso del presidente de la República que muchos dirían moderado. Muchos se preguntan, bueno, ¿le creemos o no? Porque justo el día anterior también pues seguía con esta línea muy dura. Lo que sí es cierto es que por lo menos a cuentas del gobierno nacional pues tiene ganancias porque finalmente logró imponer al que decían era su candidato en la presidencia de la Cámara de Representantes, lo que seguramente pues vaticina un trámite mucho más sencillo de las reformas, por lo menos por esa Cámara. Jorge, Iván, Juana, ¿quién va a arrancar? A mí me parece que hay algo muy interesante que se mezcla entre el discurso del presidente, las elecciones dentro de la Cámara y el Senado en las mesas directivas y Juan Fernando Cristo, y es la clara coalición ahora de la que hace parte el santismo en el gobierno nacional.
Esto se ve en el discurso, por todo su discurso de implementación de los acuerdos de La Habana, la insistencia por el punto 1 y el punto en el que entra reforma agraria. Creo que ahí se hace más evidente. Ahora, creo que Juan Fernando Cristo ya empezó su trabajo con toda cuando pudo poner a los conservadores a votar por el candidato a la presidencia de la Cámara que apoyaba el pacto histórico y lograr el intercambio para elegir a Efraín Cepeda como presidente del Senado. Nos seguimos con la mesa ancha. Estábamos antes del corte de comerciales hablando del 20 de julio, de ese balance político dentro del país. Seguía Jorge Iván. No, yo quisiera destacar algo que pasa desapercibido, yo lo llamaría la normalidad institucional, ¿sí? Entonces había noticias de que el presidente no iba a instalar el Congreso, que ese día iba a lanzar su asamblea constituyente, y yo creo que se dieron las cosas que pasan. Unos voceros del Congreso reciben al presidente, el presidente va, entra, saluda, da su discurso, se quedó a escuchar el discurso de la oposición. Eso que parece anecdótico es importante porque habla de que en medio de la confrontación política y de las discusiones que se tienen hay normalidad institucional. En relación, por ejemplo, con el discurso del presidente, muchos esperaban seguramente un discurso más agresivo, más hostil, más disruptivo, y no. Fue un discurso muy tranquilo, pues presentó, como es apenas normal, lo que él considera ha sido bueno de su gobierno. Algunas cifras creo que se pueden precisar. Creo que se le alinearon los astros la última semana con las cifras de pobreza, con las cifras de crecimiento estacionario. Yo creo que eso es válido. Frente a la oposición me gustó el discurso de David Luna, un poco el de Daniel Carvalho también. Los otros sí realmente no dejan mucho que desear. Sí. No sé, por ejemplo, especialmente el representante Polo es claramente una caricatura en un escenario de estos. Pero mire que al final del evento quedó como una sensación de tranquilidad, de que se puede lograr el acuerdo, de que la oposición tiene garantías, de que con Cepeda en Senado tiene garantías, y por supuesto que el gobierno hizo todo lo necesario para conservar la presidencia de Cámara. Jorge Iván, sobre eso, digamos, más allá del discurso y del tono del discurso, tres datos que en todo caso sí generaron mucha polémica dentro del discurso, y uno es el tema que el presidente dijo que el turismo es el segundo renglón económico hoy en el día en el país, el segundo que las IPS están jalonando la economía, y esto pues estamos en medio de una crisis, EPS intervenidas, y el tercero que su gobierno ha sido muy eficiente. Julio. Sí, bueno, eso tiene que ver con, digamos, tratar de resaltar logros de la sociedad colombiana que en el pasado se habían ocultado, se habían despreciado, como el asunto de reducción de la pobreza, que es una tendencia que llevamos décadas en esto y que anteriormente no eran relevantes, o como el crecimiento económico. Pues el crecimiento económico nunca había sido importante ni relevante, se había despreciado desde sectores políticos que hoy están en el gobierno, pero pues ahora, como se necesita mostrar algún tipo de gestión, pues pasan a primer plano. Yo creo que esta legislatura es la última oportunidad del gobierno de Petro para establecer un legado, porque hasta ahora lo único relevante de fondo que ha pasado con ese proyecto de cambio tan ambicioso con el que arrancó el gobierno, pues es la reforma pensional. Poco más que eso, ¿no? Una reforma tributaria con la que arrancaron, que se cayó prácticamente, quedó muy poco de la reforma tributaria, y en esta legislatura pues sí hay unas apuestas ambiciosas de fondo. Y el Plan Nacional de Desarrollo también se cayeron muchas cosas, ¿no? Se cayeron muchas cosas. Uno de los reclamos con los que arranca el presidente. Más allá de la reforma pensional, el gobierno, de cara a quienes votaron por ese proyecto político, pues tiene muy poquito que mostrar. Por eso este año es clave, porque, como habitualmente se suele decir, la última legislatura del periodo presidencial pues es muy difícil para los gobiernos, porque queda poco que entregar en el Congreso, y pues todos los proyectos se vuelven más lentos. Por lo tanto, esta legislatura es clave y vienen unos proyectos gruesos: la ley de servicios públicos, la reforma laboral y lo que quede o se establezca como reforma a la salud. Yo creo que esos tres proyectos van a ser claves, y muy importante, fundamental, la reforma tributaria, porque estamos en una situación fiscal muy delicada. El gobierno ha dicho que va a sacar una reforma tributaria supuestamente para darle alivio a las empresas. Sí. Eso no va a ser posible, pero en fin, vamos a tener reformas económicas, sobre todo delicadas y gruesas. Un dato importante: no radicaron ningún proyecto el 20 de julio, que creo que eso hay que también tenerlo muy al lugar, porque habían prometido además la radicación del proyecto conciliado, en lo que insistió el presidente en su discurso, con las EPS para la reforma a la salud. Pues nos quedamos esperando. Sí, ni reforma a la salud, ni reforma agraria, ni ese paquete grande económico que dijo el presidente, que en todo caso era muy necesario. Me quedan unos minutos para hacer un balance muy rápido. Yo quisiera preguntarles, dijimos en algún momento que esta era como la primera prueba de fuego para el recién llegado al gobierno ministro del Interior. ¿Él es uno de los ganadores de la jornada? Pues sí, yo creo que de alguna manera la elección en Cámara de
Salamanca y la derrota de Catherine Miranda, yo creo que se puede decir que es un pulso que ganó Juan Fernando Cristo en ese punto, pero además, si miramos los votos de Cepeda, sacó 98 votos en el Senado, o sea, ganó prácticamente por unanimidad con los votos del pacto. Digamos, hay un mensaje interesante del ministro del Interior de que el pacto debería acompañar y los partidos de gobierno deberían acompañar. Entonces yo creo que Cristo empieza con el pie derecho su ministerio. No, de acuerdo. Juan Fernando Cristo otra vez demuestra que es un hombre hábil, demuestra por qué está ahí, porque ese conocimiento del Congreso y de las dinámicas políticas van a ayudar mucho al gobierno, seguramente, en esta legislatura. Yo no soy fanática de Juan Fernando Cristo, para nada. Si fuera Petro, si fuera presidenta, pues sería otra elección la que hubiera hecho. Pero me parece para lo que necesita el gobierno nacional en este momento es el ideal. Miren, él es un zorro político, es una especie de Roy Barreras, pero con bajo perfil. Entonces puede lograr y sacar mucho más adelante las reformas previstas y hacer el trabajo, digamos, de una manera mucho mejor que lo que hizo Velasco. Y sobre todo que personifica eso que mencionaba ahora Jorge, esa alianza santista, petrista, ¿no? Que va a impulsar seguramente buena parte de la agenda legislativa. Y finalmente, para un comentario final, se disipan todos esos rumores, uno diría de Asamblea Nacional Constituyente, lo decía Jorge Iván, pero ¿cómo queda finalmente el tema del acuerdo social, el acuerdo nacional? El presidente habló de un pacto social, ¿y cómo queda el tema del fast track? Ya para pues cerrar, a ver, yo creo que Cristo dijo que esta semana iba a hacer reuniones con los presidentes de cada uno de los partidos, incluido los de la oposición, y de ahí vamos a sacar. El fast track yo no creo que proceda, es una vuelta muy larga y no tiene ningún sentido. Y en la medida en que avance la agenda legislativa, se diluye la idea de la constituyente. Ya lo hemos dicho acá, el fast track son 8 debates, 4 con mayorías. Entonces es realmente en la práctica imposible, pero lo que sí es posible es que se aceleren algunas de las reformas presentadas por el gobierno con las mayorías en el Congreso y con las negociaciones como van. Y parece que tienen las mayorías. Exacto. Según Va a ser cómo más pasa todo. un asunto de campaña. No van a lograr sacar toda la agenda muy ambiciosa de cambio que había y van a llegar con esas banderas a la campaña electoral del 26. No pudimos cambiar el país, los poderes fácticos no nos dejaron y pues bueno, venimos con estas reformas que no pudimos hacer debajo del brazo para ganar las elecciones del 26. Esa creo que es la idea. Bueno, pues señores, muchísimas gracias. Nos vemos mañana.